Ahí pueden ver bien mi pantalla, ¿verdad? Sí, perfecto. Se ve perfecto. Gracias. Bueno, perfecto.
Buenos días para todos. Buenas tardes para todos. Vamos a dar inicio a la conferencia. Les damos las gracias por la asistencia y participación en esta serie de capacitaciones que se están realizando desde Investigación UNAP el día de hoy en compañía con Investigación Foscal. El día de hoy nos va a presentar la doctora Daniela Hernández. Ella es médico, especialista en epidemiología y trabaja con la unidad de diseño y desarrollo del Centro de Investigaciones de la Foscal. Y vamos a estar revisando el tema de formulación de una propuesta de investigación. Cómo se debe formular y cuáles son las partes importantes a tener en cuenta cuando se está formulando una propuesta de investigación. Entonces, lo que veremos a continuación, pues va a servir mucho en todos los ámbitos, ya sea semilleros, pregrado, posgrado, para que ustedes puedan lograr presentar una propuesta de investigación adecuada y cumpliendo como todos los requisitos y parámetros, ¿sí? O de pronto los más relevantes. Entonces, muchas gracias, doctora, por su compañía. Agradecemos a los asistentes que firmen la asistencia. Está en el chat de la reunión quedó el link de la asistencia para que por favor entonces se registren. Muchas gracias. Doctora Daniela, bienvenida. Muchísimas gracias, Adriana. Buenos días, buenas tardes ya para No, todos. no te escuchamos. ¿No me escuchan? Todavía no me escuchan. ¿Me escuchan? Doctora Daniela, la escuchamos muy bajito. Espérame a ver. ¿Mejor? No, la seguimos Intentar- escuchando Voy a intentar muy bajito y conectarme muy por lejos. Chrome y ya vuelvo. Bueno, Listo, doctora, De muchas acuerdo, gracias. gracias. Mientras tanto, los asistentes pueden ir revisando el link de asistencia. Muchas gracias. ah, ¿ya me escuchan mejor? Sí, Sí, doctora, ahora doctora, sí. El perfecto. problema de Chrome es que, bueno, mi computador como que si no es lo uno es lo otro porque en Chrome no puedo prender la cámara. Pero bueno, lo importante es que me escuchen, entonces pues me excusan, no voy a poder prender la cámara por eso. Listo, doctora. Entonces voy a Tranquila. presentar la pantalla y damos inicio. ¿Ahí ven bien mi pantalla? Sí, se ve perfecto. Listo, perfecto. Entonces ya denme un segundo. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por su asistencia. Yo soy Daniela Hernández, como lo dijo Adriana, soy médica general egresada de la Universidad de Santander con especialización en epidemiología de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Actualmente me encuentro trabajando en la unidad de investigaciones en la unidad de diseño y desarrollo del Centro de Investigaciones de la Foscal y hago parte del semillero de la línea de investigación pues materno-infantil. Entonces hoy pues me extendieron la invitación de darles como algunas pautas generales de cómo formular una propuesta de investigación. Vengo a traerles como la información más relevante porque pues esto podría ser perfectamente un módulo entero de una especialización, pero vengo a traerles como las partes más importantes o los puntos claves que no podemos dejar pasar para que las propuestas que ustedes tengan puedan ejecutarlas y llevarlas a cabo sin problema. De igualmente extendemos nuestra colaboración a todos ustedes, a los estudiantes, al personal de la UNAP y el personal de la Foscal, si hay alguien conectado, para que sepan que estamos dispuestos a acompañarlos y asesorarlos en caso de que así lo requieran.
Entonces, antes de empezar, ahí ven que cambia la diapositiva, ¿cierto? Sí, doctora. Listo, es que aquí el internet también está terrible, entonces cualquier cosa que suceda es culpa del internet. Entonces, bueno, antes de empezar, quiero dar como algunos puntos clave que debemos tener en cuenta, y es que primero debemos tomarnos el tiempo para construir y para ejecutar las propuestas de investigación que tengamos. Hacer ciencia no es fácil, hacer investigación no es fácil, toma tiempo, es de paciencia, es de ensayo y error, es de hacerlo una y otra vez, entonces que se tomen el tiempo, que se aseguren de asentar bases sólidas. Sí, a veces uno cree que lo más sencillo es lo que debemos tener menos en cuenta, pero resulta ser lo más importante. Entonces hemos visto muchos residentes, estudiantes y muchas personas que quieren hacer sus propuestas de investigación y que nos dicen, bueno, la pregunta pico, dejémosla para después y vamos con las variables o sigamos con el marco teórico. Y para nosotros puede ser que la pregunta pico sea algo muy sencillo, muy bobo, muy fácil, pero pues son las bases de la investigación. Entonces, si nosotros no hacemos una buena construcción de unos cimientos sólidos, pues después vamos a tener que retroceder muchas veces. Entonces, les recomiendo que cada pasito lo hagamos con mucha calma y que lo hagamos bien. Hacer una buena búsqueda bibliográfica, esto es muy importante porque nuestra propuesta de investigación, nuestro protocolo y a futuro nuestro artículo, la información va a ser sustentada por lo que nosotros citemos. No vale más lo que citemos que lo que decimos. No sé si me estoy haciendo entender. Entonces, realizar una buena búsqueda bibliográfica antes de empezar el estudio, durante el estudio, esto nos va a permitir tener un conocimiento a la vanguardia, mostrar los resultados más recientes y que pues se demuestre que nosotros pues estamos hablando de lo que sabemos. Hacer uso de herramientas digitales, pero con cautela, no hay que abusar. Entonces, yo sé que hoy en día pues tenemos demasiadas estrategias y tenemos demasiadas herramientas a la mano que nos pueden facilitar la vida y todos las usamos, no hay que mentir, pero la idea no es abusar, ¿sí? Les recomiendo que lo que escriban, escribanlo ustedes, que salga de su intelecto, de su imaginación, de su redacción, con su estilo, y que claro, hay que apoyarse de este tipo de estrategias y de herramientas digitales que nos ofrece pues hoy en día la tecnología, pero todo con mucha mesura, ¿no? No olviden las referencias, esto también es súper importante y es un consejo que les doy, no dejen eso para lo último. Entonces a veces a mí me ha pasado cuando estoy haciendo un protocolo que digo, ay, voy a dejar esa referencia en este comentario y cuando lo vaya a referenciar la busco y me veo como loca buscando de dónde saqué ese dato porque se me perdió la referencia. Entonces les recomiendo que puedan hacer uso de algún gestor de referencias como Zotero, Mendeley. Bueno, después si quieren podemos hacer también una charla al respecto y sean muy organizados. Sean muy organizados con su protocolo, con su tiempo y van a ver que todo va a fluir mejor y pues que disfruten el proceso. Entonces, como introducción, pues sabemos que el objetivo general de una investigación es adquirir nuevo conocimiento. Hay dos tipos de investigación principalmente, la investigación cuantitativa y la investigación cualitativa. La investigación cuantitativa se centra en la cuantificación, como le dice su nombre, busca determinar frecuencias, medias, patrones, relaciones causa-efecto, confirmar o rechazar hipótesis mediante un análisis estadístico, ¿sí? Todo lo numérico, lo que podemos medir, lo que podemos cuantificar, ¿sí? Esta investigación es objetiva, es replicable, permite la generación de resultados y su realidad es estática. Por otro lado, tenemos la investigación cualitativa, la cual evita la cuantificación, busca la comprensión y el significado en torno a un problema y usa métodos como la observación, las entrevistas semiestructuradas, los grupos focales. Sus resultados se basan en el juicio de los investigadores y los participantes y por eso es que es una investigación que no es replicable o es poco replicable. Ayuda a comprender fenómenos desde la perspectiva social. Está centrada principalmente en la fenomenología y en la comprensión, es subjetiva y flexible, y a pesar de que nosotros podríamos creer, bueno, lo que es numérico es lo que soporta una idea. No podemos quitarle peso a la investigación cualitativa, las dos son igual de importantes y se usan o se aplican en contextos diferentes. Dentro de las fases del proceso de investigación, como les dije, toma tiempo, cada fase tiene sus requerimientos y tiene sus puntos clave.
en esta oportunidad nos vamos a centrar más en la fase conceptual y algo del diseño y planeación, y si gustan, en una próxima sesión podemos hablar de las otras fases. Pero para que lo tengamos claro, entonces la primera fase es la conceptual, la segunda es el diseño y la planeación ya como tal del estudio, la fase empírica, donde ya, bueno, tenemos nuestro protocolo estructurado, ya nos fue avalado por el comité de ética, vamos a iniciar la recolección de datos o el reclutamiento de participantes para posteriormente hacer la tabulación de los resultados, ¿cierto? La fase analítica, donde ya tengo mis resultados recolectados y quiero hacer el análisis de los datos, interpretar los resultados, hacer mis tablas, para posteriormente hacer una discusión, bueno, explicar por qué mis resultados fueron como fueron, qué quiere decir mi investigación, qué estoy aportando de nuevo que no se sabía, y pues la publicación de mis resultados, ¿cierto? Entonces vamos a iniciar con la fase inicial, para la redundancia. Entonces, en primer lugar, tenemos un problema de investigación, hay que establecer o plantearnos un problema de investigación. El problema no es encontrar una pregunta clínica suficientemente importante. ¿Sí? A veces decimos, ay, pero esto será relevante, ¿será que esto sí es importante? Uno cree que hacer investigación es buscar la cura para el cáncer de la última célula del cuerpo, y resulta que no. Lo importante es encontrar una pregunta que pueda ser transformada en un plan válido de estudio y que sea realizable. No hay preguntas tontas, no hay preguntas obvias, y la idea es que pueda ser desarrollable. Entonces, para eso, ¿de dónde pueden surgir nuestros problemas de investigación? De la literatura. Sí, hay muchas guías de práctica clínica que al final dicen como cuáles son las brechas en el conocimiento, y ahí aparecen algunos problemas que están por investigar en congresos, en conferencias, en sus clases, en mentoría o en semilleros de investigación. Entonces, después de que ya estructuramos nuestro problema de investigación, vamos a construir una pregunta de investigación. Como yo les dije antes, esto es muy importante. Hay que construir una buena pregunta de investigación. Esa es la base de todo. Entonces, es la clave para el buen desarrollo de un proyecto. Si no hacemos una buena pregunta de investigación, nos vamos a ver forzados a estar retrocediendo. Es la pregunta que se basa el planteamiento del problema y es el paso previo para generar una hipótesis. Hay diferentes tipos de preguntas: descriptivas, analíticas e inferenciales. Las descriptivas, como su nombre lo dice, hace referencia a describir un fenómeno. Entonces, por ejemplo, yo quiero conocer la frecuencia del bajo peso al nacer. Simplemente me están diciendo cuántos niños nacen en la Foscal con bajo peso, o yo quiero conocer la incidencia, la mortalidad, ¿sí? Son características, describen un fenómeno. Las preguntas analíticas ya hacen referencia a cuando quiero relacionar diferentes variables. Entonces, por ejemplo, quiero conocer si la edad materna se encuentra asociada con el bajo peso al nacer. ¿Cuáles son los factores asociados al bajo peso al nacer? Eso ya es analítico. Y las inferenciales, cuando yo propongo una hipótesis. Por ejemplo, yo propongo, ¿estará relacionada la contaminación ambiental con el bajo peso al nacer? Entonces, esos son los tipos de preguntas que podemos realizar. Cada una de ellas tendrá su metodología estadística específica y pues el diseño de estructura que requiera. Entonces, tiene sus características que podemos ver más adelante. Después vamos a plantear una hipótesis. Entonces, corresponde a la suposición sobre las características o las propiedades de algún evento y lo que se espera demostrar al final de la investigación. Esto nos lo comentan muchas veces pues en nuestras clases de pregrado. Ya sabemos que es una idea, un punto de partida de la investigación, un enunciado que la investigadora afirma con el fin de comprobar su veracidad o no mediante la investigación que voy a realizar. Esta hipótesis puede ser alterna, que es la que corresponde a lo que el investigador piensa que es cierto y está intentando probar, o nula, que es lo que el investigador está tratando de refutar, rechazar o anular. Y posteriormente vamos a construir nuestra pregunta de investigación. Nuestra pregunta de investigación debe tener ciertas características para que pueda ser una pregunta de investigación robusta que nos permita desarrollar el estudio. Entonces, lo primero, que sea factible, entonces que podamos realizarlo, que se pueda garantizar el número de participantes, que tenga un equipo para llevar a cabo la pregunta y que tenga el dinero, el tiempo, los recursos, que sea factible, que sea interesante. Esta pregunta debe generar interés,
en otros investigadores o en pares académicos o potenciales usuarios de la literatura, que sea novedosa, que confirme o que refute hallazgos que ya se hayan publicado o que dé a conocer hallazgos nuevos, ¿sí? Ética, esta no debe atentar contra ningún principio ético ni de los participantes, ni del medio ambiente, ni de los animales, y debe ser aprobado por un comité de ética irrelevante. Esta debe ser relevante para el conocimiento científico, para tomar decisiones y para investigaciones futuras. Recuerden que, como yo les dije, esto toma tiempo, entonces la idea es que uno haga una investigación que valga la pena, ¿sí? Que pueda ser, que sea importante. Entonces, para la pregunta de investigación, ¿cuáles son sus componentes o su estructura? Entonces, tenemos la estrategia PICO. Esta es la estrategia más utilizada, es sencilla y es específica para, pues tiene cambios dependiendo del tipo o el diseño de estudio que yo vaya a emplear en mi investigación. Pero en los generales está compuesta por los pacientes, la intervención, el comparador y el desenlace. Denme un segundito. Entonces, con respecto a la P de población, pueden ser pacientes, población o el problema, dependiendo del diseño del estudio. De ahí que puede ser una intervención o una exposición. No necesariamente tiene que ser la una o la otra, también depende del estudio. Si yo estoy evaluando la efectividad de un medicamento, pues la intervención va a ser el uso de ese medicamento. Pero si yo, por ejemplo, quiero evaluar los factores de riesgo asociados al bajo peso al nacer, pues la exposición será la edad materna, los controles prenatales, ¿sí? Entonces eso va cambiando dependiendo del estudio que yo voy a realizar. El comparador o la exposición comparadora, quiero saber si la prevalencia o la frecuencia de cáncer de pulmón en personas que fuman y personas que no fuman. Ahí sería el comparador y el desenlace, que sería la O por la palabra en inglés, que puede ser el desenlace clínico. Hay otras variaciones, lo hemos visto, como el tiempo, que a veces lo ponen en picot, también varía del tipo de estudio, como ya lo he dicho, y del lugar. No todas las preguntas necesitan establecer el tiempo, entonces por eso no lo puse. Y antes de continuar con el resto de la estructura, hay algo que me parece súper importante y es que tengamos presente la revisión de la literatura. No podemos iniciar a construir un protocolo o a construir una propuesta de investigación si no tenemos unas bases robustas científicas y pues de la literatura. Entonces, para eso traje 3 diapositivas muy rápidas en donde les doy algunas recomendaciones para hacer unas buenas búsquedas. Entonces, primero, las búsquedas bibliográficas o los documentos que vayamos a usar para la construcción de nuestro protocolo, en lo posible, deben ser documentos que podamos buscar o acceder de bases de datos, ¿sí? Entonces hay bases de datos internacionales, hay bases de datos latinoamericanas, hay diferentes bases de datos, pero digamos que es donde encontramos la evidencia científica más estructurada, más robusta, que permita que nuestra investigación tenga un mayor valor. Para hacer la revisión de la literatura debemos usar ciertos términos específicos, ¿sí? Hay términos establecidos para que todos hablemos científicamente el mismo idioma. Entonces están los términos MESH y están los términos DEX. Los términos MESH se usan principalmente en las bases de datos americanas como PubMed o pues internacionales, y los DEX se usan más que todo en literatura latinoamericana. Ambos conceptos hacen referencia a lo mismo, es un vocabulario controlado y jerárquicamente organizado que nos va a permitir hacer búsquedas más precisas. Entonces, por ejemplo, yo quiero conocer los factores asociados al bajo peso al nacer. Entonces, vamos a seguir con el mismo ejemplo. Puedo ir a la página, ustedes ponen en el buscador términos MESH y ahí es como un diccionario. Entonces, ustedes ponen en inglés risk factors
o la palabra que ustedes quieren encontrar y ahí les van a mostrar cuál es el término mesh que deben usar para esa búsqueda. Y así deben hacer con todas las variables que quieran, pues que quieran usar para su búsqueda. Ahora, ¿cómo vamos a conectar entre términos? ¿Sí? Por ejemplo, yo tengo factores de riesgo y bajo peso al nacer. ¿Cómo lo voy a conectar esos dos términos? Para eso hay unos operadores booleanos que pueden ser el y, el o y el no. Entonces el y es una intersección entre los dos conceptos. Quiero asociar el factor de riesgo y el bajo peso al nacer. El o es una unión, es toda una búsqueda más amplia, entonces no es una búsqueda tan específica, y el not de exclusión. Y ahora les voy a mostrar como la estructura que debe tener un protocolo de investigación. No lo vamos a ver todo porque es bastante densa la información, pero vamos a ver pues las primeras porciones o los primeros apartados, que es como las bases que les van a dar para poder continuar. Entonces en el título, pues es el primer apartado al que se enfrenta un lector cuando tiene un protocolo, cuando tiene un manuscrito, pero normalmente es lo último que el investigador va a construir, ¿sí? Este debe reflejar la pregunta de investigación, debe ser un título atractivo, claro, interesante, conciso, específico, motivador para el lector, que si yo el lector estoy leyendo el título, me den ganas de seguir leyendo el artículo, ¿sí? Y diga, ¿qué? ¿Cómo así? ¿Esto fue lo que hicieron? No, increíble. Entonces debe contener implícito el propósito del estudio. Puedo incluir en el estudio el tipo de diseño que utilicé, la muestra, el lugar. Entonces yo puedo poner factores de riesgo asociados al bajo peso al nacer en 15.000 nacidos vivos en Colombia. Eso ya llama la atención del lector. Dice, bueno, es una muestra significativa, muestra qué fue lo que hicieron, cómo. O puedo poner una cohorte prospectiva, cohorte retrospectiva, y eso pues llama la atención del lector para continuar leyendo nuestro manuscrito. Después de eso tenemos la introducción. Aquí se va a presentar el planteamiento general del problema, describiendo las motivaciones generales para llevar a cabo la investigación que hemos propuesto. Esto va a introducir al lector al problema de investigación, describe el propósito general y debe ser corta y atractiva. Algo que yo les sugiero y que nos sugieren aquí mucho en la unidad es que debemos evitar hacer o usar adjetivos calificativos. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo que yo diga las enfermedades cardiovasculares son muy graves, a que yo diga la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte en el mundo. Eso de entrada genera impacto en el lector, dice, bueno, ¿cómo así? Quiero seguir leyendo, ¿qué fue lo que hicieron? Esto me importa, me interesa. Pero si uno lee manuscritos en donde la mayoría de las ideas son ideas del escritor o son adjetivos calificativos, entonces es muy importante, es relevante. Este tipo de cosas pues no le dan peso a la investigación. Entonces, por eso les digo que es muy importante hacer una búsqueda bibliográfica previa, que lo que ustedes digan pues esté sustentado. No es lo mismo que yo les diga que muchos niños en Colombia nacen con bajo peso, muchos niños en el mundo nacen con bajo peso, a que yo les diga 20 millones de niños en el mundo nacen con bajo peso. Ahí ustedes de entrada dicen como, uy, venga, muchos niños, ¿qué está pasando? ¿Por qué? Y quieren seguir leyendo. Pero para eso habré tenido que documentarme antes. Con respecto a la justificación, hace referencia a una descripción detallada y completa de la naturaleza, gravedad, trascendencia, vulnerabilidad e innovación del problema. Habla en términos de pertinencia, necesidad para realizar la investigación y los beneficios proporcionados con su ejecución en función tanto del desarrollo a nivel regional, nacional e internacional. A nosotros nos decían, a mí me decían, cuando yo estaba haciendo mi rural, yo hice mi rural en investigación y me decían, la justificación es donde usted va a vender su estudio, donde usted está vendiendo su estudio, porque ese estudio es relevante, cómo va a ser su estudio, cómo va a impactar su estudio en la población, cuál va a ser el aporte que va a hacer su estudio, con las brechas en el conocimiento que usted quiere subsanar, entre otras. Y debe dar respuesta a preguntas: ¿para qué sirve mi estudio? ¿Cómo va a contribuir mi investigación al conocimiento científico? Y ahora tenemos el planteamiento del problema, no hay que confundirlo. A mí
todavía me pasa que hay información que uno tiende a repetir entre un apartado y otro, y a mí lo que me decían también era en el planteamiento del problema, entonces en la justificación está vendiendo su estudio, pero en el planteamiento del problema está vendiendo su pregunta. Entonces es primordial formular de manera clara y concreta la pregunta de investigación que se quiere responder para poder ejecutar un planteamiento del problema. El planteamiento del problema destaca la magnitud del problema, expresándolo en cifras, en términos de necesidad, en pertinencia, tiene en cuenta los criterios FINER para la descripción de la pertinencia y la viabilidad de la pregunta. Entonces, ¿cuáles son las razones para realizar esta investigación? ¿Por qué mi problema en investigación es un problema importante para estudiar? Entonces, para que lo tengamos claro. Con respecto a los objetivos, son declaraciones que especifican las metas que el estudio busca alcanzar. Son los fundamentos para guiar el enfoque y los métodos de la investigación y proporcionan una base para la interpretación de los resultados y aplicación de los hallazgos. Es importante evitar la confusión entre los objetivos del estudio y las actividades a realizar. Por ejemplo, a veces uno puede cometer el error de poner como objetivo, vamos a realizar encuestas en los barrios de Bucaramanga. Pues eso no es un objetivo, es una actividad que hace parte de su investigación. Otra cosa que no debemos confundir son los objetivos con los resultados esperados. Entonces, mi objetivo de mi investigación es publicar un artículo de investigación en una revista científica de alto impacto. Eso no es un objetivo de la investigación, ese es un resultado esperado. De los objetivos deben ser muy claros, deben ser concisos, deben demostrar la estructura de la investigación y debe reflejar los resultados. Algo que también me decían mucho era los objetivos tiene que convertirlos en tablas cuando estamos hablando de estudios cuantitativos, analíticos. Tiene que convertirlos en tablas. Si usted está diciendo que uno de sus objetivos es describir las características demográficas de su población, usted de ese objetivo puede construir una tabla o puede construir una gráfica, ¿cierto? Cada objetivo debe hacer referencia a un resultado que usted desea tener. Estos deben ser claros y viables y, como ya lo dije, busca responder a los problemas planteados en la investigación. Existen dos tipos de objetivos, el general y el específico. El general debe abarcar el específico, ¿sí? Es una declaración amplia, global, que resume el propósito principal del estudio. Establece lo que se espera lograr en términos amplios y abarca el alcance total de la investigación. En el objetivo general se debe observar, debe ir en concordancia con el diseño del estudio. Entonces, si yo digo que quiero hacer un estudio descriptivo, mi objetivo general debe demostrar el diseño del estudio que quiero realizar. Entonces, quiero evaluar la frecuencia de recién nacidos con bajo peso al nacer en la Foscal. Eso es un objetivo general que hace referencia a mi diseño del estudio descriptivo. Pero si yo quiero hacer un estudio analítico, entonces evaluar los factores de riesgo asociados al bajo peso al nacer. Eso ya es analítico y debe ir en concordancia con mi tipo de estudio. Yo no puedo decir que ese es mi objetivo general y luego en la metodología expresar que estoy haciendo un estudio de tipo descriptivo. El general es un solo estudio, debe ser coherente con el problema que he planteado y es la guía básica para mi protocolo. Debe estar ubicado en tiempo, en espacio y debe iniciar siempre con un verbo infinitivo, tanto los generales como los específicos. Es muy importante lo de ubicar el tiempo y el espacio, dónde lo voy a hacer, con qué población la voy a hacer, etcétera. Y entre los específicos, entonces, desglosan el objetivo general en metas más detalladas y concretas. Estos deben ser claros, medibles, alcanzables y deben centrarse en aspectos particulares del estudio. Entonces, un ejemplo podría ser, si mi estudio general es describir la frecuencia de bajo peso al nacer en la Foscal, uno de mis estudios específicos podría ser conocer las características sociodemográficas de las familias o de las mujeres que tienen a sus hijos con bajo peso al nacer. Hace parte, está dentro de mi objetivo general. Deben ser alcanzables y son necesarios para lograr el objetivo general, le dan robustez a la investigación.
Dentro de las características de los objetivos tenemos la claridad, son medibles, son realistas, son relevantes y son específicos. Y recordar, no confundirlos ni con las actividades que voy a hacer ni con los resultados esperados de mi investigación. Con respecto al marco teórico, nos va a proporcionar el contexto conceptual y teórico para el estudio. Su propósito es situar la investigación dentro del conocimiento existente, justificando la necesidad del estudio y guiando el diseño metodológico. Esto se va a basar en teorías, modelos, conceptos, estudios previos que hayan sido relevantes para el tema de investigación. Debo dar las herramientas necesarias a mi lector para que entienda lo que yo quiero hacer. Si yo estoy hablando de factores de riesgo para el bajo peso, tengo que definir qué es bajo peso. Tengo que, si por ejemplo la preeclampsia es un factor de riesgo para el bajo peso, tengo que definir qué es preeclampsia. Tengo que dar a conocer cuáles son los criterios diagnósticos, cuáles son las escalas de medición, qué dicen las guías del país en donde estoy, acerca del tema que yo quiero evaluar, qué se conoce, qué se ha hecho, qué hace falta por saber. Entonces, por eso el marco teórico se realiza una vez que se tengan los objetivos claros y la pregunta de investigación construida. En la construcción del marco teórico va a depender del grado de conocimiento en el tema de investigación y por eso les recomendamos que si van a hacer una propuesta de investigación sea de algo que a ustedes les apasione, que ustedes conozcan, que a ustedes les guste, porque a la final son ustedes los que más deben saber, pues, a ver, no son los que más deben saber del tema, pero ustedes deben conocer a cabalidad el tema que quieren dar a conocer para que puedan desarrollar un marco teórico robusto. Dentro de sus componentes, como ya lo dijimos, otra vez recordarles una revisión bibliográfica que sea muy robusta con fuentes de peso. Si yo quiero decir que la frecuencia o la prevalencia de bajo peso al nacer en Colombia, qué bueno sería mostrar las estadísticas nacionales o si hay algún estudio con alguna muestra significativa, pues eso le da peso a mi marco teórico. Pero si, por ejemplo, yo digo, no, pues voy a buscar el estudio donde incluyeron a 15 recién nacidos, pues difícilmente le va a dar soporte a mi marco teórico. Hay que dar definiciones claves, que el lector, imaginen que alguien del comité de ética no tiene ni idea, o ni siquiera algún par de ustedes, un compañero, no tiene ni idea de lo que usted está hablando. Por ejemplo, yo no hay especialidades, hay temas de ciertas especialidades que desconozco, entonces que el lector que está leyendo su protocolo con el marco teórico tenga la habilidad de entender lo que usted quiere hacer, que no le queden dudas, que no queden vacíos. Debe también dar soporte a la justificación del estudio, debe mostrar la epidemiología y carga de la enfermedad, los factores de riesgo, la relación entre las temáticas a investigar, las teorías, modelos, el objetivo, la hipótesis planteada, entre otros. Posteriormente tenemos el estado del arte. Tampoco hay que confundir entre el marco teórico y el estado del arte. Ahorita creo que tengo una diapositiva haciendo las comparaciones, pero el estado del arte principalmente sintetiza y analiza el conocimiento actual sobre el problema que yo quiero investigar. Entonces, digamos, el marco teórico es factores de riesgo, es sobre el bajo peso al nacer, todo lo que se sabe de bajo peso al nacer, definiciones, etcétera. Pero mi problema son los factores de riesgo asociados del bajo peso al nacer en Colombia. Entonces, mi estado del arte va a buscar qué se ha hecho en Colombia, qué se sabe, hay otros estudios, dónde se han realizado esos estudios, cuál fue la muestra de esos otros estudios. Entonces, el estado del arte hace referencia a todos aquellos procesos de investigación, aquellas investigaciones que dan respuesta al problema que yo he planteado. Este apartado es crucial no solo para contextualizar el estudio y establecer la relevancia de la investigación propuesta, sino que además también nos da nos aclara el panorama en cuanto a lo que queremos hacer. Por ejemplo, ay, mira, en este estudio usaron esta escala para mirar la adherencia. ¿Qué tal si yo también la uso? ¿La podré aplicar a mi población? ¿Estará validada? O mire, el análisis estadístico que hizo este otro estudio lo hicieron de esta o esta otra manera, ¿qué tal si lo hacemos así? Entonces eso nos permite realizar un estado del arte y conocer lo que ya se publicó.
O por el contrario, ay, mire, lo que yo quería hacer está igualito en la misma población, aquí en la Foscal, pues no tiene sentido que yo vaya a gastar todo el tiempo y a invertir mis esfuerzos en algo que ya se demostró en la misma población que yo quería hacer. Entonces acá tengo como las comparaciones, pues no las voy a leer todas, pero para que ustedes ahí lo revisen. Y lo importante, pues ya se los dije, el marco teórico hace referencia a todo el tema de investigación y el estado del arte al problema que yo quiero evaluar. Ahora, con respecto a las variables, entonces son las características, los atributos o las medidas que pueden cambiar o variar, marca la redundancia, en mi población y que se utilizan para recolectar los datos. Entonces, estas pueden ser observadas, medidas o manipuladas durante el estudio y son fundamentales para establecer las relaciones entre los fenómenos, analizar los datos y responder preguntas de investigación. Digamos que las variables son como los ladrillos que nos permiten construir y llegar a un resultado. Entonces tenemos las variables independientes y las variables dependientes. Las variables independientes son las que se manipulan o se controlan en un estudio y se considera que influyen o afectan otras variables. Entonces, por ejemplo, un tratamiento específico para el dolor, las bombas elastoméricas versus la analgesia convencional. Y la variable dependiente son las que se miden para observar el efecto de la variable independiente. Entonces, prácticamente ustedes pueden decir o podemos decir que las variables dependientes son las variables predictoras y las independientes son las de desenlace. No, discúlpame, qué pena. Las variables dependientes hacen referencia al resultado o el efecto del estudio, el desenlace, y las independientes son las predictoras. Entonces, un ejemplo de dependiente es la intensidad del dolor postoperatorio o la duración de la recuperación. ¿Cuál es la importancia de las variables? Bueno, hay que tener una definición clara de las variables porque cuando yo defino claramente las variables en mi protocolo, va a ser más fácil que yo las vaya a medir cuando esté ejecutando mi estudio. Entonces, por ejemplo, si yo quiero evaluar la edad de mis participantes, que es una variable, yo tengo que definir, la quiero evaluar en meses, la quiero evaluar en años, el peso, lo quiero evaluar en kilogramos, en gramos, la altura, en centímetros, en metros. Si yo no defino bien mis variables, cuando yo vaya a reclutar los datos, pues eso me va a quedar un desorden terrible que después va a interferir en el análisis de los resultados. Con respecto al análisis, las variables permiten el análisis estadístico y la interpretación de los resultados, por eso es lo que les digo, tienen que estar todas, debemos hablar el mismo idioma. Y ayuda a determinar la efectividad de intervenciones y de tratamientos. Ayudan a establecer generalizaciones y relaciones entre diferentes factores de salud. También me permite describir mi población, lo que pues va a influir en la práctica clínica y en las políticas de salud. ¿De dónde vienen las variables? ¿De dónde aparecen? Bueno, las variables vienen de la revisión que ustedes hagan de literatura, que hagamos de literatura. Entonces, por eso es tan importante. Entonces, digamos, en un estudio yo digo, ay, mire, tuvieron en cuenta el consumo de alcohol para este desenlace que yo quiero evaluar. Eso es una variable que yo no tenía en cuenta y que pues voy a incluir, cómo la midieron, cómo la clasificaron, cómo la definieron, ¿sí? Entonces, por eso también es muy importante hacer un buen estado del arte porque eso nos va a dar las variables que nosotros necesitamos. Ya después de que inicia el estudio, por ejemplo, inicié mi estudio, hice mi encuesta o mi instrumento de medición y ya llevo, no sé, 100 pacientes recolectados, ay, no tuvimos en cuenta eh, tal cosa para la investigación, pues ya no podemos hacer nada. O sea, la variable que no se tuvo en cuenta, pues ya no podemos hacer nada y es un huequito que va a quedar en la pared de nuestra investigación. Entonces esos ladrillitos hay que saberlos identificar, definir e incluir. Aquí no me quiero detener mucho porque esto también es un tema que podría ser de una sola conferencia, pero hay variables cualitativas y hay variables cuantitativas. Las cualitativas pueden ser nominales u ordinales. Las cualitativas ordinales son aquellas que tienen un orden jerárquico, ¿sí? Y las nominales, pues, que no hacen referencia a un orden jerárquico. Y con respecto a las cuantitativas, pues,
ser continuas y discretas. Ahora, ya que yo definí cuál es mi problema de investigación, mi pregunta, ya hice un marco teórico, un estado del arte y ya sé las variables que quiero incluir en mi investigación, tengo que definir el tipo de estudio que tenga el alcance para demostrar lo que yo quiero, ¿cierto? Entonces, hay que preguntarnos, ¿se realizan intervenciones en mi estudio? ¿Voy a intervenir en alguna variable de mis participantes o solamente voy a observar? Si sí, es un estudio experimental y si no, hay que preguntarnos si existe grupo comparador. Pueden ser descriptivos o pueden ser analíticos los estudios observacionales, donde yo como investigador no voy a interferir en ninguna variable ni física, ni psicológica, ni social, no va a hacer ninguna intervención. Quiero mirar, quiero evaluar, quiero ver historias clínicas, quiero hacer encuestas, quiero realizar mediciones. Entonces, como les dije, pueden ser descriptivos o analíticos. Dentro de los descriptivos tenemos los reportes de caso, las series de caso, un estudio de corte transversal descriptivo o los estudios ecológicos. Como su palabra lo dije, ya lo dije anteriormente, describir cómo está el fenómeno, las características del fenómeno, ¿sí? Y los analíticos ya quiero hacer asociaciones entre las diferentes variables. Entonces pueden ser estudios de corte transversal analíticos, los casos y controles, entonces yo quiero ver estas personas que estuvieron expuestas a material particulado y estas otras personas que no estuvieron expuestas a material particulado si sus hijos nacen con bajo peso al nacer. Y los estudios de cohorte, donde también se hace el análisis o la asociación, se analiza la asociación entre las diferentes variables. Por otro lado, si mi estudio es experimental, yo como investigador estoy haciendo alguna intervención, hay que preguntarse si hay alguna asignación aleatoria, si sí es un ensayo clínico, si no es un estudio cuasi experimental y si existe un grupo de comparación. Como lo dije, el tipo, el diseño del estudio nos va a permitir o hay que tener en cuenta si tiene el alcance para lo que yo quiero hacer, por ejemplo. Entonces, si ya tengo establecidos mis objetivos, tengo que mirar cuál tipo de estudio va a tener el alcance de dar respuesta a esos objetivos. Hay otros tipos de estudios en donde se recopila la información de otras fuentes. Entonces, hay que evaluar si yo quiero hacer una síntesis de la evidencia, si la metodología sistemática puede hacer una revisión de la literatura, puede hacer un metaanálisis, una revisión sistemática, o si no tiene una metodología sistemática, la metodología sistemática habla de que haces una búsqueda estructurada con criterios de inclusión y exclusión, en acompañamiento con otro evaluador y que puede ser replicable por otras personas. Si simplemente yo quiero hacer una búsqueda pues no estructurada o sistemática, yo quiero hablar de qué se sabe hoy en día sobre el tema, o quiero hablar, yo soy investigadora de genética y quiero contar qué hago yo en mi laboratorio de genética. Eso es una revisión narrativa. Y bueno, hasta ahí tenemos para el día de hoy. No sé si sea, pues me habían dado 40 minutos, 50 minutos, entonces está apenas. Yo podría quedarme aquí y hay muchas cosas que quisiéramos contarles desde la unidad de investigaciones, pero sentíamos que esto era como los primeros ladrillitos que ustedes deben tener presentes para que de aquí en adelante puedan estructurar bien su investigación y que no estamos retrocediendo y perdiendo tiempo que a la final es tan valioso. Entonces, como les recordaba, como les decía, estamos súper atentos a sus comentarios, si quieren si quieren revisar algún tema en especial, si quieren venir, si quieren que los ayudemos, que los orientemos, pues estamos súper atentos y súper disponibles. Bueno, me cuentan cualquier cosa. Muchas gracias, doctora Daniela, por toda la información, por la conferencia, muy interesante. No sé si alguien tenga alguna pregunta particular. Si no, les quiero recordar, por favor, firmar la asistencia. El link está en el chat, está fijo en los comentarios. Y también quiero recordarles a los asistentes que, pues igual, Foscal es un aliado en investigación con UNAV.
hacemos mucha investigación en conjunto, prácticamente, o bueno, la gran mayoría de protocolos que se hacen en la UNAV pasan por Foscal. Entonces, no sé, doctora Daniela, si por ejemplo nos puedas regalar un tip, algo sencillo, algo que tú veas que de pronto un error que se comete muy seguido o un consejo como general de los protocolos. Algo así como muy rápido, algo que tú digas, esto es clave y normalmente pasa. Bueno, no, pues no tantas cosas clave, pero primero que no busquen ayuda. Eso es un error. eh, a mí me pasaba mucho cuando era estudiante que yo desconocía que habían semilleros, yo desconocía que habían personas que estaban prestas para ayudarnos y de pronto en la carrera no nos hacen mucho énfasis porque pues digamos que no es el énfasis, pero no pedir ayuda. Eso siento que es un error que nos puede retrasar en la investigación y que le quita peso a lo que queremos hacer. Entonces, que sepan que aquí los ayudamos. Y lo segundo es que no hagamos una buena búsqueda bibliográfica. Yo siento que eso es lo más importante. Si ustedes citan bien, si ustedes demuestran que hicieron una buena búsqueda, que saben del tema, que están actualizados, de verdad que les publican el artículo que hayan hecho en donde sea. Si ustedes hicieron un estudio de niños en la vereda Palomitas de X municipio, pero ustedes hacen una muy buena revisión bibliográfica y sustentan sus resultados, lo pueden publicar donde quieran. Entonces, eso es lo que le quita peso de pronto a veces cuando estamos sometiendo y no nos aceptan. Y bueno, no sé, entre todas las cosas. Y lo más importante, hagan una buena pregunta de investigación. Lo más sencillo es lo más importante siempre y esas son las bases que les van a permitir ya desarrollar lo demás. Si hacemos una buena pregunta de investigación, digamos que eso casi que se va dando solito. La pregunta te va dando como las pautas o los lineamientos que debes seguir para construir el resto del protocolo. Y pues bueno, nos faltó casi que la otra mitad de cómo debería ser el protocolo, pero por tiempo pues lo decidimos dejar hasta acá, pero podemos hacer sin duda alguna, sin ningún problema, otro encuentro para, pues, para dar finalización a todos los componentes del protocolo. Gracias, doctora. Claro que sí, vamos a seguir con esta serie de capacitaciones a lo largo del año. Esta es la segunda de varias que se están programando. Le pido a los asistentes también, les recuerdo, por favor, firmen la asistencia y a esos correos que nos dejan en la asistencia, pues estamos enviando las invitaciones. La doctora Daniela nos comentaba que tanto en Foscal pues como en UNAV se está dando o se da apoyo a las personas que están iniciando el proceso, que tengan algún protocolo o un proyecto que quieran realizar, se les da toda la asesoría metodológica y tiene todas las razones como lo más clave, pedir como esa ayuda. Exacto, y aquí tenemos diferentes líneas, ahí hago la publicidad, tenemos la línea materno-infantil, tenemos la línea de anestesiología, medicina interna, entonces digamos que ahí, pues en el momento solo somos dos médicos, pero la idea es que podamos construir un equipo más robusto para cada línea, entonces pues hay para todos los gustos, las puertas siempre súper abiertas, hay un equipo súper robusto, hay epidemiólogos, hay personas con maestrías, el doctor Paul, que es de verdad demasiado peso, entonces, bueno, ahí están las puertas abiertas para todos. Muchas gracias, doctora. A todos les agradezco la asistencia a este espacio, los esperamos próximamente. El próximo mes tendremos una nueva capacitación, les estamos informando por correo electrónico. También estamos informando por el Instagram, tenemos un Instagram de investigaciones UNAV, ahí también vamos a poner la información. Y el correo electrónico que hayan registrado. Y el de semilleros, y bueno, por cualquier medio estamos informando esto. Doctora Daniela, muchas gracias. A todos, buen día. Espero Muchas que estén gracias muy a bien. ustedes, muchas gracias Ariana por la invitación y espero volvernos a ver. Que tengan Claro un que buen sí, día. doctora. Que tengan muy buena tarde. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias a todos.